En las postrimerías del siglo XX y los albores del nuevo siglo, la batalla por la economía mundial se recrudeció. Algunos recelaron de la globalización y pusieron en duda sus bondades. Otros la acogieron calurosamente. Billions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization. And very few people have been harmed by them. Cuando los terribles sucesos del 11 de septiembre estuvieron a punto de sumir al mundo en una recesión, se suscitaron nuevas incertidumbres sobre los peligros del nuevo orden económico internacional. ¿Cómo puede nuestro globalizado mundo hacer frente a una depresión mundial y superar futuras crisis? ¿Y es el terrorismo globalizado la otra cara de la globalización prometida? Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. Una batalla librada a lo largo de un siglo para determinar quién debe hacerse cargo de los puestos de mando, los gobiernos o los mercados. La historia de un combate intelectual en torno a qué sistema económico sería verdaderamente beneficioso para la humanidad. La historia de una épica lucha por la implantación de estas ideas en todas las naciones del mundo. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del mundo. Esta revolución económica ha definido la riqueza y la suerte de las naciones y condicionará el futuro del planeta. Esta nueva economía global está impulsada por los cambios tecnológicos y políticos. Pero estas transformaciones no se habrían dado sin una revolución ideológica previa. En este capítulo continúa la batalla ideológica que aún divide a nuestro mundo. La batalla por la economía mundial. La batalla ideológica. Segunda parte. India. La joya de la corona del Imperio Británico. El mismísimo símbolo del imperialismo. Celebraba su libertad. Mahatma Gandhi era el padre de la independencia. Su ideal económico era una India sencilla, de aldeas autosuficientes. Pandit Nehru, el primer ministro, deseaba industrializar la India y compaginar la democracia parlamentaria al estilo británico con la planificación estatal al modo soviético. En la década de los 50, la India fue la meca de los economistas. Nombre a cualquier economista del mundo y seguro que fue asesor del gobierno hindú. Y sus consejos eran: deben adoptar un modelo de desarrollo industrial dirigido por el Estado. El sector público debía ocupar lo que se había dado en llamar los puestos de mando de la economía. Por ese motivo, el acero, el carbón, la maquinaria, los bienes de capital, todos los aspectos de la industria pesada pertenecían al sector público y no a la iniciativa privada. Nehru depositó sus esperanzas en la tecnología. Nehru era un pensador racionalista y quiso aplicar la ciencia y la tecnología a la resolución de la terrible pobreza generalizada reinante en la época de la independencia. Bajo el gobierno de Nehru, el dirigismo estatal obtuvo el rango de ciencia. Nehru siempre estaba reclutando intelectuales de la India para su causa de la planificación estatal. Y el genial estadístico Mahalanobis era el director del Instituto Hindú de Estadística. Nehru solicitó a Mahalanobis que urdiese un plan económico.
El brillante Mahalanobis consiguió reducir todo el conjunto de la economía hindú a una sola fórmula matemática. Let YT equal national income, CT equal consumption, and KT equal investment at time. Into open bracket 1 plus lambda k beta k close bracket minus 1 are fractions of investment allocated to industries producing capital goods, that is K sector, and consumer goods, that is C sector respectively. We shall write beta k. La gente creyó que esta expresión matemática sería aplicable en un mundo no tan perfecto. En aquel tiempo, el modelo de Mahalanobis fue considerado uno de los modelos matemáticos pioneros para la planificación de una economía mixta, y esto hizo crecer la influencia de Mahalanobis. La India se convirtió en el paradigma del desarrollo económico para las naciones recién independizadas. En todos los países en vías de desarrollo, los conceptos de socialismo, planificación, control, regulación y propiedad estatal se convirtieron en el evangelio. Por toda África, los pueblos confiaban en que el socialismo los sacase de la pobreza. En toda Sudamérica, los gobiernos adoptaron el dirigismo estatal como medio de modernización. El aparente éxito de los países comunistas como la URSS y China parecía indicar el camino a seguir. Hacia 1950, la economía de mercado de Hayek estaba tan desprestigiada que cuando buscó trabajo en la enseñanza estadounidense, solamente una universidad se mostró dispuesta a contratarlo. Chicago siempre ha sido un lugar excepcional, apartado de las corrientes dominantes. Chicago es una ciudad aislada geográficamente. Esto afecta al influjo intelectual de Chicago en muchas áreas, aparte de la economía. La influencia intelectual de la Universidad de Chicago llegaría a crecer. 8 de sus profesores y 11 economistas de Chicago han obtenido el premio Nobel. Los modos de la gente no eran muy correctos. Estaban interesados en las ideas y en la discusión y no reparaban en si alguien se enojaba. Los almuerzos del Club Quadrangle cobraron fama por la intensidad de las discusiones intelectuales. Y un hombre en concreto llegó a destacarse en aquellos debates. Milton Friedman se convirtió en el mayor exponente de la corriente económica que se dio en llamar Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago tenía la firme convicción de que el mejor medio para controlar la economía consistía en reducir al mínimo la intervención estatal y potenciar el mercado libre. En mi juventud, en muchos sentidos, Milton Friedman era la encarnación del diablo en nuestro ambiente keynesiano, puesto que, con todo su énfasis en el individualismo, la libertad y los mercados, parecía no preocuparle la justicia. Quizá los liberales renegasen de la Escuela de Chicago, pero Hayek se sentía a sus anchas en una atmósfera intelectual tan parecida a la de Viena durante su juventud. Opinamos que las fuerzas de mercado no son más que eso, fuerzas. Son como el viento y las mareas. Si tratas de ignorarlas, te expones a unos riesgos. Si consigues encontrar el medio de ordenar tu vida controlando estas fuerzas en beneficio de la sociedad, ese es el camino a seguir. Pero Keynes aún reinaba en Washington. 19 años después de su muerte, su rostro aparecía en la portada de la revista Time. La influencia de Keynes en la economía de mediados de siglo es tremenda.
Los economistas advertían a los políticos: la única razón de los malos resultados económicos es que el gobierno no hace todo lo que debe. Suena casi a planificación central, ¿no? Los seguidores de Keynes en Washington no consideraban a la economía una fuerza de la naturaleza, sino una sofisticada máquina que precisaba el ajuste de tecnócratas como ellos mismos. Este consenso keynesianista alcanzó su apoteosis cuando Yale concedió un título honoris causa al presidente que acumuló un mayor número de licenciaturas de las más prestigiosas universidades norteamericanas, John Fitzgerald Kennedy. It might be said now that I have the best of both worlds, a Harvard education and a Yale degree. Para Kennedy, Keynes se había impuesto en la controversia. La batalla ideológica había finalizado. What is at stake in our economic decisions today is not some grand warfare of rival ideologies which will sweep the country with passion, but the practical management of a modern economy. What we need is not labels and cliches, but more basic discussion of the sophisticated and technical questions involved in keeping a great economic machinery moving ahead. El Consejo de Asesores Económicos de Kennedy había redactado su discurso en términos keynesianos. Pensamos que fue una gran idea que Kennedy decidiese pronunciar aquella alocución en Yale y que hablase de política económica. Aquel discurso nos daba a entender que nos habíamos metido a Kennedy en el bolsillo, que nos habíamos ganado el corazón y la mente del presidente. Durante la era que se dio en llamar los 30 años gloriosos, la economía keynesiana había ido cumpliendo con lo prometido. Europa, Japón y Estados Unidos asimismo experimentaron un gran crecimiento de sus economías y sus niveles de vida. La gente disfrutaba de una prosperidad inimaginable en la posguerra mundial. Cuando Hayek regresó a su Austria natal, lo hizo deprimido. El éxito de la economía mixta hacía que su tesis del mercado libre y el mismo Hayek pareciesen más improcedentes que nunca. El mundo era más bien socialista. Sus ideas no estaban en boga. Nadie le concedía importancia alguna. Nadie estaba de acuerdo con él. Estaba solo. Hayek vio sus ideas rechazadas por el mundo académico. La mayoría de los departamentos llegó a abominar de mí, en tal medida que aún hoy lo percibo. Buena parte de los economistas me consideraba un advenedizo. Vivía en una ciudad de provincias, estancado en la rutina. Pero el mundo exterior empezaba a transformarse. Hojeando el periódico en su restaurante habitual, Hayek leyó que la inflación y el desempleo subían a un tiempo. Existía un nuevo término para describir el fenómeno: estanflación. Tras los 30 años gloriosos de crecimiento, la economía estadounidense experimentaba problemas. En resumen, la economía, de algún modo, no conducía a nada.
y padecía una inflación de la que no tenía visos de sanar. Se podría decir que es el malestar de la economía. La estanflación significó el fin de la inocencia keynesiana. Se producían dos fenómenos cuya simultaneidad los keynesianos consideraban imposible. Se daba por un lado un estancamiento de la economía con una alta tasa de paro y por otro una inflación con un veloz aumento de los precios. El presidente Nixon hizo realidad los sueños de los economistas de la Escuela de Chicago. Milton Friedman fue nombrado asesor especial y a George Shultz se le encomendó el presupuesto de la nación. Going back to your comment about the wholesale price index a moment ago, one of the big areas where prices were going up at wholesale very rapidly was lumber and other materials associated with home building. Pero el presidente no prestaba atención. Trató de salir del atolladero incrementando el gasto público. Para más, Henry añadió: ahora soy keynesiano. Esta declaración horrorizó a sus seguidores conservadores. Se sabe que un congresista le escribió diciéndole: «Señor presidente, tendré que quemar todos mis antiguos discursos». Nixon le respondió: «Yo también». Nixon consideraba que aún no había hecho cuanto estaba en su mano, de modo que se llevó a sus asesores económicos más destacados a Camp David para pasar un fin de semana de trabajo. El presentador de concursos Ben Stein se dedicaba por entonces a redactar discursos para la Casa Blanca y su padre asistió a aquella reunión. Aquí aparece mi padre entrando en la cabaña del presidente para reunirse con el señor Nixon. Y ahí está George Shultz, justo detrás de él. No puedo asegurarlo, pero me jugaría algo a que en estas reuniones siempre se están quejando de que algo va mal. Posiblemente hablan sobre los precios y la estanflación, no estoy seguro. Dick Cheney era un joven asesor por aquel entonces. Siempre recordaré el debate que sostuvimos durante la administración de Nixon. La opinión pública estaba convencida de que los precios de los alimentos iban a subir, así que la controversia política consistía en si se podían o no congelar esos precios. El republicano Nixon, supuestamente conservador, optó por controlar los salarios y los precios. Nixon hizo muy bien en intervenir. Retrospectivamente ahora sabemos que lo mejor hubiera sido no hacer nada, pero él era partidario de hacer algo. Yo estaba presente y me opuse al control de los salarios y los precios, puesto que con una visión analítica estaba claro que aquello nos causaría problemas. Time has come for a new economic policy for the United States. Its targets are unemployment, inflation. En un momento dado, el presidente Nixon alzó la voz y citó a Nikita Khrushchev. Declaró: «Khrushchev me dijo una vez que en ocasiones para ser estadista hay que ser político durante un tiempo». Su problema era que estaba dispuesto a sacrificar sus principios alegremente para obtener ventajas políticas. Los votantes dieron el visto bueno a la guerra contra la carestía de Nixon. Fue reelegido por abrumadora mayoría. La economía no tuvo tanto éxito. En poco tiempo, la economía se desmandó. La gente no podía cubrir los gastos. Los rancheros dejaron de enviar reses al mercado. Los granjeros empezaron a sacrificar a sus pollos. En lugar de controlar la inflación, provocaron la escasez. Y la carestía sencillamente continuó aumentando. La última vez que vi a Nixon en el despacho oval con George Shultz, el presidente me dijo: «No culpes a George por este asuntillo del control sobre los sueldos y los precios», refiriéndose a George Shultz. Y yo le respondí: «No, señor presidente, no culpo a George. Lo culpo a usted». La economía mixta del Reino Unido, tan imitada en todo el mundo, se enfrentaba a un problema similar. También lidiaba con la mortal combinación de desempleo e inflación. Teóricamente,
el primer ministro conservador Ted Heath y su gabinete tenían fe en los mercados. En la práctica, al igual que Nixon, dieron un giro de 180 grados y utilizaron el control de los sueldos y los precios para atajar la estanflación. Yo era subsecretario durante el gobierno de Ted Heath y recuerdo haber asistido a reuniones con 3 o 4 ministros en las que establecíamos los precios para la semana siguiente, el coste de los servicios de los fontaneros por reparar los grifos, las tarifas de los taxistas, el precio de las peluquerías. Era algo realmente increíble. Todo esto acabó bastante mal, en colapso absoluto. Una huelga de mineros y la crisis del petróleo sumieron al país en la oscuridad. Los electores responsabilizaron a Heath y expulsaron a los conservadores del gobierno. Well, we're virtually out of business while the power's off. We've got no sense that we can operate at all. Uno de los ministros del gobierno desbancado, Keith Joseph, quizá fuese un intelectual idealista, pero su búsqueda de soluciones innovadoras iba a transformar el pensamiento económico y social, no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo. Keith llevaba un cilicio. Se golpeaba el pecho y decía, nosotros somos los culpables, nos equivocamos, y se golpeaba el pecho. Lo llamábamos el monje loco. But all the time I was in favor of shortcuts to utopia. I was in favor of the government doing things because I was so impatient for good things to be done. Y cuando apareció en televisión, tenía una vena en la cabeza que palpitaba insistentemente. Y la gente se dijo, la verdad es que este hombre es un personaje curioso. No obstante, empezó a replantearse la política conservadora. Su búsqueda trajo a Keith Joseph hasta este lugar, donde, alentados por Hayek, un grupo de almas gemelas había instituido un comité asesor intitulado Instituto de Asuntos Económicos. El instituto fue fundado en 1957. Se podría considerar como el resultado directo de la conferencia de Mont-Pelerin, la obra Camino de Servidumbre y las tesis de Hayek sobre la libertad y la competencia. Con el celo del converso, Joseph comenzó su prédica sobre las bienaventuranzas de la libertad de mercado. Por medio de una serie de panfletos pasó a la ofensiva intelectual, atacando la economía mixta y defendiendo la doctrina capitalista. Mark Garnett es el biógrafo de Keith Joseph. Mediado el año 1974, Joseph emprende una cruzada con el fin de convertir al país a su causa. Quiere llevar la batalla al mismísimo corazón del campo enemigo. Y él pensaba que las universidades estaban infestadas por el pensamiento socialista. Cogió al toro por los cuernos, defendiendo una tesis desconocida hasta entonces para muchos. Joseph consideraba su deber luchar en pro de la economía de libre mercado. La doctrina de Joseph para reactivar la economía británica consistía en la asunción de mayores riesgos, lo que se traducía en más bancarrotas, más millonarios y menos igualdad. Su auditorio se quedaba atónito. Jamás habían visto a nadie desafiando el consenso. Mild inflation seemed a painless way of maintaining full employment, encouraging growth and expanding the social services. So the result is that we're now more socialist in many ways than any other developed country outside the communist bloc. Solía salir a escondidas por la puerta trasera. Le dolía auténticamente que los estudiantes reaccionasen a sus agudos argumentos lanzándole bolsas de harina. Se sentía casi honrado por salir de aquellas conferencias con yemas de huevo chorreando por su traje. El adepto más importante de Keith Joseph era una prometedora política conservadora llamada Margaret Thatcher.
En el Parlamento y en los círculos políticos, los más íntimos amigos de Thatcher coinciden en que la influencia de Joseph fue crucial. Ella confió en el intenso respaldo intelectual que él le brindaba. La intuición no tiene nada de malo. La intuición es la razón con prisas. Y Keith apoyó y reforzó su intuición justamente cuando ella más necesitaba ese apoyo. Margaret Thatcher tenía un instinto innato para la economía de mercado. Estudiando en Oxford, leyó la obra de Hayek, Camino de servidumbre. Causó en ella una honda impresión. Años más tarde, cuando llegó a ser la primera mujer líder del Partido Conservador, en una ocasión arrojó el libro de Hayek sobre la mesa y anunció: «En esto es en lo que creemos». Llamaron al gabinete de Thatcher y preguntaron si podía pasarse por aquí a verlo. Así que vino y guardó un silencio inusual en Margaret Thatcher mientras estuvo aquí sentada, intensamente atenta a las palabras del maestro. En 1974, Hayek veía cómo el mundo empezaba a marchar de acuerdo con su ideario. En cuanto a las corrientes de opinión se refiere, ahora, por primera vez en mi vida, sigue en la dirección correcta. El año 1974 significó un punto de inflexión en la batalla ideológica. La concesión del premio Nobel a Hayek constituyó una sorpresa. Sin embargo, la balanza empezaba a inclinarse en favor de Hayek en detrimento de Keynes. Me gustaría señalar que cuando era joven, solo los ancianos creían aún en la economía de mercado. En mi madurez, yo era casi el único que creía en ella. Y ahora tengo el placer de haber vivido lo suficiente como para ver que los jóvenes vuelven a creer en ella. Y esta es una transformación muy importante. La economía estadounidense pasaba por su peor bache desde la Gran Depresión. La industria disminuía su crecimiento. El desempleo aumentaba. A la ofensiva de Yom Kippur se siguió un embargo del petróleo árabe. Los norteamericanos hacían cola en las gasolineras y la carestía seguía creciendo. La Escuela de Chicago siempre había sostenido que las rígidas regulaciones estatales no hacían sino elevar los precios y exacerbar la inflación. Ahora muchos se preguntaban si la libre competencia podía remediar esta inflación. ¿Qué efecto tiene regular las aerolíneas? ¿Qué efecto tiene regular el transporte por carretera? ¿Qué efecto tiene regular las líneas ferroviarias? Frecuentemente la carestía. En lugar de permitir la competencia, la suprime. La plétora de normativas promulgadas para las compañías aéreas durante la Gran Depresión aún estaban en vigor. Esto constituía un clásico ejemplo de capitalismo dirigido. Sin embargo, la liberalización estaba en el aire. El senador demócrata Ted Kennedy encomendó a Stephen Breyer, hoy miembro del Tribunal Supremo y entonces profesor de Harvard, una investigación sobre las regulaciones de las aerolíneas. Descubrimos que aún continuaban las mismas empresas que en 1938, es decir, las grandes compañías y ni una sola nueva. Los responsables de la aviación civil comparecieron para testificar en las sesiones de investigación. Resulta que invertían el 5% de su tiempo en refrenar los precios demasiado elevados y el 95% en detener los precios demasiado bajos, pero siempre trataban de mantener los precios altos, no bajos.
Naturalmente, las compañías aéreas consolidadas estaban muy contentas con tal componenda. Y les preguntábamos, ¿cuándo fue la última vez que dieron la concesión de una nueva ruta? La regulación suponía que las grandes compañías como Pan Am nunca debían competir con las recién llegadas. El hombre que liberalizaría las líneas aéreas es un admirador incondicional de Gilbert y Sullivan. Por inverosímil que parezca, el poeta con barba es Fred Kahn, un profesor de la Universidad de Cornell. Kahn deseaba una normativa más suave y permisiva, en la que el mercado fuese libre para perseguir la obtención de beneficios, sin tener que soportar el peso muerto de un Estado abotargado. El presidente demócrata Jimmy Carter puso a Kahn al frente de la Junta de Aviación Civil. Kahn había pasado varios años estudiando el dirigismo estatal. Ahora tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Cuando llegué a la Junta de Aviación Civil, mi cometido más importante era hacer cumplir la ley. Enviaba a agentes del FBI que imponían sanciones si descubrían descuentos secretos. Les imponíamos una disciplina. Estaba prohibido competir en precios, lo que implicaba la ilegalidad de los descuentos ofrecidos a las agencias de viajes. En el mercado internacional, al no poder competir con las tarifas de otras compañías, ofrecían comidas cada vez más suntuosas. De hecho, regulábamos hasta el tamaño de los bocadillos. Cuando Kahn acabó su labor en la Junta de Aviación Civil, lo único que restaba por hacer era desmantelarla. La liberalización de las compañías aéreas originó penosas turbulencias a medida que aparecían y desaparecían nuevas aerolíneas. Como antes su padre, Judith Hamill, trabaja en el campo de la aviación civil. Mi padre era mecánico de aviones de la compañía Braniff. A los 59 años se encontró con que prescindían de sus servicios. Cuando Braniff lo readmitió, puesto que tenía el deber de volver a contratarlo, lo hizo rebajándole el sueldo a la mitad. Cuando vives bajo una normativa y esa normativa cambia, es una pena. Sin embargo, 20 años después, las aerolíneas daban empleo al doble de personal y transportaban casi el triple de pasajeros. La industria había subestimado la demanda de billetes más baratos. Y sucedió que a medida que los precios bajaban, la demanda subía de forma espectacular. Una vez que fueron libres para competir, empezaron a lanzar pasajes superahorro y pasajes supervértice, pasajes patata, pasajes cacahuete. Una explosión de descuentos y competencia. Fue algo tremendo. La liberalización de la economía norteamericana estaba en marcha. Y ahora esta doctrina estaba a punto de entrar en los mismísimos dominios de Gilbert y Sullivan. Well, 5% no good to nobody, is it? Do you think you can win this strike? Yes, I do. Fue llamado el invierno del descontento. Todo el mundo parecía estar en huelga. I think it stinks like all the other damn strikes in this country run by the filthy socialist communist unions. Los basureros pararon. Asimismo las ambulancias. Y en caso de muerte los sepultureros también estaban en huelga. Con la economía en un estado de irreversible caída, los electores votaron a un nuevo gobierno conservador dirigido por Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher fue elegida primera ministra el día del cumpleaños de mi padre. Así que le envió este telegrama desde Freiburg. Gracias por el mejor regalo que nadie podía hacerme en mi 80º cumpleaños. Pocos días después, ella le escribió desde el número 10 de Downing Street. Querido profesor Hayek, me siento muy orgullosa de haber aprendido tanto de usted durante los últimos años. Estoy segura de que tendremos éxito. Si es así, su contribución a nuestra victoria suprema habrá sido inmensa. Sinceramente suya, Margaret Thatcher. And I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. Resuelta, y hay quien afirma que estridentemente se lanzó a revolucionar la economía. The spirit of enterprise had been sat upon for years by socialism, by too high tax, by too high regulation, by too high public expenditure. The philosophy was nationalization, centralization, control, regulation. Now, this had to end. Thatcher contuvo el gasto público y cerró el grifo de los subsidios a las empresas. Se siguieron miles de quiebras y una alta tasa de desempleo. Muchos pensaban que esto no le importaba. Gran Bretaña pocas veces había estado tan dividida. Thatcher no prestaba oídos a los economistas keynesianos que la instaban a contribuir con dinero público para paliar la situación. Those who urge us to relax the squeeze, to spend yet more money indiscriminately in the belief that will help the unemployed and the small businessman, are not being kind or compassionate or caring. I have only one thing to say. You turn if you want to. The lady's not for turning. En el Reino Unido la estrategia estaba trazada. En los Estados Unidos la batalla ya había comenzado. La economía estadounidense estaba en recesión. El presidente Carter hablaba de malestar y pérdida de confianza. La revolución iraní había provocado una nueva crisis del petróleo y el secuestro de la embajada estadounidense en Teherán. Pese a la puesta en marcha de la liberalización, la inflación alcanzaba un cota sin precedentes. Los esfuerzos de Carter por ajustarse a la fórmula keynesiana e incrementar el gasto público eran un callejón sin salida. Jimmy Carter posiblemente llevó el keynesianismo a su punto culminante y sencillamente no funcionó. El rival de Carter era el republicano Ronald Reagan. Reagan compartía la filosofía económica de Margaret Thatcher. Durante más de 20 años había hecho campaña contra la ortodoxia keynesiana y a favor de las tesis de Hayek y Friedman en torno al mercado libre. Vote for me if you believe in yourself. If you believe in your right to control your own destiny and plan your own life. Yes, and have to say with the spending of your own money. The president is going to have more government on the backs of the people and of business and of industry and the working people in order to try to solve the problems that were created by too much government on our backs. We can get government off our backs, out of our pockets. This kind of indifference to economic disaster must be ended, and it'll be ended by having a different kind of leadership. Los estadounidenses votaron por el cambio y Reagan alcanzó la presidencia. La situación era la siguiente. El único medio para contener la inflación era la contracción monetaria. Y era imposible ponerla en práctica sin sufrir una recesión pasajera. Obviamente, ¿quién desea una recesión? Pero recuerdo a Ronald Reagan pronunciando aquellas famosas palabras. Si no es ahora, ¿cuándo?
Si no somos nosotros, ¿quién? El desempleo alcanzó el 10%. Nadie había imaginado cuán duro iba a resultar. Por toda la nación, la gente corriente lo pasaba mal. Los tipos de interés solo se comen los beneficios. Resulta muy difícil mantener el negocio. En los años 80 los tipos de interés estaban hasta el 20% o más. Subieron mucho. Recuerdo que el flujo de caja llegó a estar muy restringido a medida que todo se ponía más tenso y más difícil. Los acreedores nos obligaban a vender. Ya saben, trae el dinero o tendremos que liquidarte. Era un pozo del que resultaba muy difícil salir. Si en agosto de 1979 me hubiesen dicho que los tipos de interés, el tipo de interés preferencial, llegaría al 21,5%, posiblemente me habría escondido bajo tierra a llorar, pero sobrevivimos a ello. Había costado 3 años. 3 años de creciente enojo de la ciudadanía. 3 años de auténtica penuria para millones de norteamericanos. Pero en 1982 se había dado muerte al dragón de la inflación. Lo que cambió drásticamente en los años 80 y ha pervivido hasta hoy es la presunción de que la inflación es perjudicial. Y la principal tarea de un banco central es prevenirla. Es una concepción completamente distinta a la de los años 50 y 60. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Reagan y Walker habían corregido el rumbo de la nueva economía estadounidense. From our very first day, we've been working to undo the economic wreckage they left behind. Su política recibió el nombre de Reaganomics y se componía de 4 ingredientes básicos. El primero era una moneda fuerte. El segundo, la liberalización. El tercero, la moderación impositiva. El cuarto, recorte del gasto público. Ahora parece bastante convencional, pero cuando Reagan salió elegido, sus émulos lo vilipendiaron calificándolo de extremista radical. They just can't accept that their discredited policies of tax and tax, spend and spend are at the root of our current problems. La rebaja de los impuestos de Reagan, la mayor de la historia, llevó al país a un enorme déficit. Sin embargo, la economía empezó a crecer sin cesar. No me cabe duda alguna de que aquellas medidas de Reagan, la reducción de los impuestos y el hincapié que hizo en la liberalización, dieron rienda suelta a las fuerzas constructivas básicas que conforman el mercado libre. Y desde el año 83 en adelante el crecimiento ha sido continuo. Por el Atlántico Sur, navegaba una fuerza expedicionaria británica. Argentina había reconquistado las Islas Malvinas a Gran Bretaña. Margaret Thatcher se arriesgó a provocar una guerra tratando de recuperar el archipiélago. Antes de la guerra, su popularidad estaba bajo mínimos. La victoria en la Guerra de las Malvinas aseguró la supervivencia del gobierno de Margaret Thatcher. Las Malvinas la salvaron. Las Malvinas le concedieron una prórroga para llevar a cabo las medidas políticas que había acometido, que por entonces aún no arrojaban resultados. En efecto, se lo jugó todo en las Malvinas y triunfó rotundamente. Eso no solo la reafirmó dentro del Partido Conservador, sino también en todo el país y en gran medida aumentó su reputación internacionalmente.
La guerra de las Malvinas le dio el impulso político para librar la batalla final por el alma de la economía británica. El impacto se haría sentir por todo el mundo. En 1945, el gobierno laborista de Attlee había nacionalizado los puestos de mando de la economía, socializando las principales industrias y sometiéndolas al control estatal. Ahora los thatcherianos consideraban estas industrias estatales su principal objetivo. So the whole efficiency of nationalized industries was running down. Why should they be efficient? They had access to the treasury purse. Thatcher puso fin a su dependencia de los subsidios estatales y la sometió a la disciplina del mercado. Las industrias estatales se caían en pedazos, perdían enormes sumas de dinero, subían los precios desproporcionadamente y aún así eran incapaces de obtener beneficios. Estaban esquilmando al país, al contribuyente, y sus clientes estaban insatisfechos. Las minas de carbón y el sindicato de mineros se convirtieron en el mayor reto de Thatcher. Los mineros eran el último bastión del pensamiento socialista en el Reino Unido. La confrontación del gobierno de Thatcher con los mineros fue uno de los acontecimientos político-económicos más significativos de la economía mundial. El 75% de las minas de carbón del Reino Unido eran deficitarias. El gobierno debía invertir 3.000 millones de euros anuales para mantenerlas en funcionamiento. Pero estas cifras parecían irrelevantes a hombres como Ken Capstick, uno de los socialistas radicales que dirigían el sindicato minero. Nos decían que en los Estados Unidos, por ejemplo, el carbón recién extraído era más barato que el de aquí. Los dirigentes sindicales daban los subsidios estatales por bien empleados y servían para que 180.000 mineros pudieran trabajar y alimentar a sus familias. Los mineros decían, y recuerdo oírselo decir, mientras tenga estas manos, siempre tendré trabajo. Fue una batalla histórica. Ambos bandos sabían que los mineros habían derrocado al gobierno conservador de Ted Heath 10 años antes. El fogoso marxista que lideraba el Sindicato Nacional de Mineros decía: no debería cerrarse ninguna mina hasta que se agote el carbón. The issue before our members is very clear. They either accept the policies of the coal board and the government, which will result in the loss of 70,000 jobs, or alternatively they stand on their feet like men, they fight, defend their jobs, defend their pits and defend their dignity. Los numerosos piquetes ilegales apostados a bocaminas sostuvieron violentos enfrentamientos con la policía. Los mineros y sus familias tenían una escala de valores seguramente incomprensible para Thatcher. Los valores socialistas y cristianos que, en muchos sentidos, van de la mano. Los mineros resistieron durante más de un año, hasta que las escisiones internas y el deseo de muchos de regresar al Tajo acabaron con la protesta. And then, suddenly, it collapsed, the strike. And the most powerful union, with the most militant leader, had failed. Quizá el mayor damnificado político fuese el Partido Laborista, que siempre se había opuesto a la política mercantilista de Thatcher. Llegué a la política procedente de una región donde vive una arraigada comunidad minera. El problema de la izquierda en tiempos pasados era que identificaba interés público con propiedad pública y regulación pública. Asumía, por consiguiente, que los mercados no eran de interés público. Hemos tenido que explicarnos a nosotros mismos y al país, y creo que ahora ya es posible explicárselo también al resto del mundo, que los mercados son de interés público.
Uno de los inventos más importantes del gobierno de Margaret Thatcher fue el mecanismo conocido como privatización. Esto es, tomar estas compañías estatales, estas industrias nacionales, y vender acciones. Uno por uno, el gobierno de Thatcher puso todos los puestos de mando de la economía británica en venta. La electricidad, el teléfono, el petróleo, el gas, el carbón, el acero, el ferrocarril, las líneas aéreas, incluso el agua. En poco tiempo, 2/3 de la industria estatal habían pasado a manos del sector privado. La batalla por dilucidar quién debía controlar los puestos de mando de la economía británica, el gobierno o el mercado, había terminado. Lo que hizo Margaret Thatcher en Gran Bretaña y los principios que introdujo se imitaron en todo el mundo. En Asia, América Latina, incluso en África y en cierta medida en Oriente Medio. La contemporaneidad de los gobiernos de Reagan y Thatcher fue enormemente importante para que la opinión pública mundial aceptase un nuevo enfoque de la política económica y monetaria. Si se contempla la totalidad del siglo XX en perspectiva, se observa un gran ciclo. A principios de siglo, lo ortodoxo era menos Estado. En los años centrales de la centuria, obviamente, la ortodoxia era más Estado. Y ahora, en las últimas décadas del siglo XX y en la entrada del nuevo milenio, hemos regresado prácticamente a donde estábamos a principios de siglo. Y hay que reconocer la labor de gente como Hayek y Friedman, y últimamente Reagan y Thatcher, en esta evolución. I remember the foreign minister and finance minister from another country saying to me, "You're the first prime minister who's ever tried to roll back the frontiers of socialism. We want to know what's going to happen, because if you succeed, others will follow." En el plazo de una década, los gobiernos de todo el mundo se retirarían de los puestos de mando de sus respectivas economías. En la batalla ideológica, el péndulo había oscilado del Estado al mercado, de Keynes a Hayek. Solo el tiempo dirá lo que los pueblos exigirán de sus gobiernos en caso de una nueva recesión, depresión o guerra.